Es la tercera vez que Guillermo Lasso corre por la presidencia de la República. Ya viene el otro Ecuador, le decían al país en el 2013, vamos por el cambio en el 2017, ahora se habla del Ecuador del encuentro. El país no es el mismo de hace 8 años cuando Lasso empezó su participación electoral, pero ha habido también una transformación del candidato, del político. Guillermo Lasso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Hoy es el último día de campaña y hay quienes sostienen que habrá un resultado de photo finish, de poca diferencia entre uno y otro candidato el próximo domingo. Las encuestas, en los días en que se podía difundirlas, daban resultados diversos. ¿Cómo se reconcilia a un país que parecería estar dividido entre dos propuestas? ¿Cómo se reconcilia un país que parece estar a dos bandas? En este momento estamos en manos de los ecuatorianos. Son ustedes los que tienen el poder del voto en sus manos para escoger un modelo u otro modelo. El modelo del pasado, que es el modelo de la confrontación, de la persecución, de los enjuiciamientos, de todo aquel que piensa o pensaba distinto del caudillo, y el modelo de la democracia, de la libertad, donde todos podamos vivir en nuestro país, reconociendo nuestras diferencias, pero respetándonos. Ese es el Ecuador del encuentro. Construir un discurso de unidad puede ser algo sencillo si nos fijamos con detenimiento en las preocupaciones comunes de la ciudadanía, las afectaciones por la pandemia, el desempleo, la crisis económica, la falta de oportunidades para prosperar. Pero la ejecución de cualquier programa requiere bajar banderas y poner al país y a sus habitantes por delante de cualquier dogma. ¿Ve usted factible aquello en el Ecuador de la polarización? Lo vamos a hacer con voluntad política, con decisión, con habilidad para llevar a cabo un diálogo frontal poniendo por delante los grandes objetivos del país. El 33% de los ecuatorianos vive en la pobreza. El empleo solo llega apenas a 3 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar. Esos son dos objetivos que nos debe de llamar al 100% de las fuerzas políticas del Ecuador a dialogar, a hablar, a conversar en el Ecuador del encuentro para buscar soluciones, para crear empleo, para generar oportunidades de emprendimiento y también libertad para los jóvenes ecuatorianos para estudiar en la universidad. Ese Ecuador del encuentro nos llama hoy a todos los 17 millones de ecuatorianos. Si los resultados les son favorables el próximo domingo, ¿cuáles serían las primeras acciones a tomar? No contemos los decretos administrativos que se emiten, hablemos de hechos que generen beneficios directos y concretos a la ciudadanía. En Lenin nos hemos comprometido con una reforma tributaria que elimine el exceso de impuestos, sobre todo aquel 2% que hoy se le cobra a los pequeños negocios sobre el volumen de ventas, ni siquiera sobre las utilidades. Luego nos hemos comprometido con una reforma a la Ley de Educación Superior para tener universidades libres en el Ecuador y para que estas universidades junto con el gobierno solucionen uno de los más graves problemas del Ecuador, que es la falta de oferta de cupos en las universidades. Muchos jóvenes ecuatorianos se quedan en la vera del camino, pasan años y no pueden ingresar a la universidad. La pandemia golpea al Ecuador y al mundo. Por ejemplo, los transportistas, debido a las restricciones de movilidad y de aforo, sumado al incremento mensual del valor del diésel, tienen problemas graves. ¿Qué tan factible es que desde el gobierno se impulse un proceso de refinanciamiento de las deudas? No solo de los transportistas, sino de todos aquellos deudores que no es que no quieran pagar, sino que afectados por la situación sanitaria no pueden cumplir adecuadamente con sus obligaciones. La pandemia es una situación extraordinaria que nos ha puesto a todos los ecuatorianos en situación difícil y todos los ecuatorianos merecen una atención especial a efectos de que sus pasivos sean reestructurados, más largo plazo y con cuotas más pequeñas, pero necesitamos poner en orden la economía, bajar el riesgo país, bajar las tasas de interés y sobre todo llevar a cabo un proceso de vacunación efectivo y transparente para que el ecuatoriano pierda el miedo, salga a la calle, tome el transporte público, vaya a su trabajo, vaya a su emprendimiento, en las noches vaya a un bar, vaya a un restaurante. Eso es lo que va a activar la economía. La vacunación hoy se ha convertido en el principal programa económico de nuestro gobierno.
Pero entonces, ¿se podría o no, impulsaría o no usted desde el poder un refinanciamiento, una flexibilización en las deudas que tienen los ecuatorianos con el sector financiero público y privado? Definitivamente que sí, lo vamos a hacer, y usted conoce que tenemos experiencia y capacidad para dar unas directrices que sin afectar a ningún sector podamos promover salidas en un país que está en alguna medida entrabado, complicado. Sabremos aplicar todos los ajustes necesarios para darle una salida a todos los ecuatorianos, a toda la sociedad ecuatoriana. Usted ha dicho en ocasiones anteriores que para que las tasas de interés caigan debe bajar primero el riesgo país, pero el riesgo país en países como el nuestro se puede ver afectado negativamente hasta por circunstancias externas como un descenso en el precio del petróleo o incluso una catástrofe natural. ¿Qué más se puede hacer para garantizarle a la ciudadanía que el acceso a créditos será más barato si usted llega a la presidencia de la República? Un gobierno que genere confianza, que genere tranquilidad, un gobierno que propicie el diálogo entre ecuatorianos, un gobierno que tenga claro que para salir adelante salimos todos juntos los ecuatorianos y que no es cuestión de imponer con un látigo, con una correa decisiones, sino consensuar, dialogar entre ecuatorianos para que el mundo exterior vea que este país unido puede salir adelante, confíen en nosotros, baje el riesgo país, bajen las tasas de interés en el Ecuador y de esa manera se reactive el sector productivo y se generen oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes y para las mujeres en el Ecuador. Usted toca un tema importante, bajar las tasas de interés. Precisamente uno de los atractivos de la dolarización son las tasas de interés bajas, y eso en Ecuador no ocurre. Pese a que el Producto Interno Bruto se multiplicó y hay un problema puntual de restricciones normativas que no permite la llegada de bancos internacionales a nuestro país. Más allá de la experiencia de capitales extranjeros que llegaron a comprar un par de bancos que ya funcionaban aquí por años, no vemos que ningún banco nuevo se aventure a ingresar a este mercado pese a la ventaja competitiva que supone el tener una economía de moneda dura. Usted, desde la presidencia de la República, ¿impulsaría una reforma legal que suprima esas restricciones que complican la llegada de la banca extranjera, con cuya llegada además se esperaría una reducción de las tasas de interés? En primer lugar debemos de ser claros, todas estas restricciones legales a las que usted se refiere no son específicas para la banca extranjera, son generales para todo el sistema bancario. Eso hay que cambiarlo, pero con un gobierno que genere confianza. Y le puedo garantizar y asegurar que seré el primer promotor como presidente del Ecuador para que ingrese al país banca internacional, no solo uno, sino varios bancos, para ayudar a profundizar la bancarización y generar mayor competencia en el sistema bancario ecuatoriano con un objetivo muy claro: tenemos que bajar las tasas de interés. ¿A qué monto? ¿Cuál sería la aspiración que tiene Guillermo Lasso, un hombre con experiencia en el mundo financiero? ¿Cuál cree usted que sería una tasa de interés adecuada en una economía como la nuestra? Tengo experiencia, pero no una varita mágica, por lo tanto no me arriesgo a decirle un número. Lo que sí le garantizo es que desde el primer minuto de ser presidente electo tomaremos todas las acciones necesarias precisamente para bajar las tasas de interés en el Ecuador. Donde sí se aventura a dar una cifra es cuando habla de empleo. 2 millones ha propuesto usted de llegar al poder. Díganos una acción concreta, la primera que implementaría para incentivar la generación de puestos de trabajo y conjunto al plan de vacunación empezar pues con el proceso de reactivación económica. Una reforma tributaria que reduzca el exceso de impuestos y un proceso de administración gubernamental que elimine el exceso de trámites, que favorezca la inversión tanto local como internacional. Tenemos sectores que generan y que pueden generar mucha más riqueza para el Ecuador, como el petrolero, un minero responsable con la naturaleza. Tenemos energía eléctrica para una reconversión de todo el sector o de gran parte del sector industrial, de motores que utilizan diésel a motores eléctricos. Tenemos la oportunidad en el campo de las telecomunicaciones y este es un país realmente
continente rico en biodiversidad. Tenemos en el sector privado sectores tan dinámicos como el bananero, el camaronero, el cafetalero, el cacaotero, productos del mar. Es decir, el Ecuador tiene mucho que ofrecerle al mundo. Por eso yo digo y repito ahora, la gran oportunidad de salir de la crisis está en el mundo, donde viven 7.400 millones de habitantes y donde ese mundo tiene más ahorro para invertir en el Ecuador que los propios ecuatorianos. Cuando usted dice eliminar impuestos, entiendo que se refiere al 2% sobre las ventas de las microempresas. Entiendo que se refiere también al ISD. ¿El impuesto a la salida de divisas lo eliminaría gradualmente o de un solo tajo? Nuestra propuesta será eliminarlo gradualmente a lo largo de los 4 años de gobierno, porque ese impuesto le ha hecho mucho daño al Ecuador, un país dolarizado que pudo convertirse fácilmente en una capital financiera en Sudamérica, no se convirtió. ¿Y no por qué? Porque te cobran un impuesto al salir, que es igual a cobrarte un impuesto al entrar. Si vas al cine y te dicen, no te preocupes de la entrada, ven a ver la película, y tú confiado ves la película, al salir te dicen, no señor, usted me paga la entrada a la salida. Así es el impuesto a la salida de divisas. Nadie va a un país donde le cobran un impuesto por sacar su capital. Por eso los inversionistas van a Perú, van a Colombia y se saltan al Ecuador. Usted habla de incrementar el salario básico hasta $500 en 4 años de gobierno. ¿Eso tenemos que entenderlo? Le pregunto, que cada año se incrementaría en $25 mensuales el salario de los trabajadores. Lo vamos a hacer de acuerdo con la evolución de la economía y bajo un principio fundamental: justicia social. Tenemos un programa económico que va a generar crecimiento económico, y en ese crecimiento económico oportunidades para avanzar para las empresas, pero hay que compartirlo también con los trabajadores. Por eso nuestra propuesta de subir el salario básico hasta $500 durante los 4 años de gobierno. Brevemente, un mensaje para el electorado a pocas horas de que culmine esta campaña. Muchas gracias. Queridos ecuatorianos, el próximo 11 de abril no se escoge el nombre del presidente de la República. Ustedes tienen en sus manos la oportunidad de escoger el modelo que ya hemos vivido durante los últimos 14 años o escoger el futuro para poder caminar con la frente en alto. El día 11 de abril en la tarde todos debemos sentirnos cobijados por el tricolor nacional, sin excluir a nadie. Y los invito a cantar con unción cívica y patriótica el himno nacional del Ecuador, teniendo en su corazón, teniendo en su mente el nombre, la cara de sus hijos, de sus nietos, que son la razón de ser de nuestra lucha para entregarles un mejor país del que nosotros hemos recibido. Muchas gracias. Guillermo Lasso, candidato presidencial de la coalición Creo, Partido Social Cristiano, gracias por venir esta mañana acá a Contacto Directo.